adicciones y lidera el componente de atención y prevención al consumo de sustancias psicoactivas en el interior de la Universidad de Caldas. En este momento los acompañaré en el módulo 2. En este módulo vamos a tener o vamos a entender algunos conceptos básicos sobre las adicciones, conceptos que les ayudarán a ustedes también a definir mejor el uso o abuso que estén teniendo ustedes o alguna persona cercana sobre algún tipo de sustancia psicoactiva. Vamos a entender cómo funcionan las adicciones, vamos a entender qué son las drogas y estos conceptos esperamos que también puedan servirles para el desarrollo del crucigrama con el cual se va a evaluar la unidad. Bueno, entonces, me gusta iniciar con esta frase. Antes de que comencemos a entender un poco de los conceptos, tenemos que entender que el proceso de rehabilitación para dejar algún tipo de adicción o una conducta problemática es un proceso que las personas eh, piensan se basa únicamente en tener voluntad y que aquel que no deja algún consumo por falta de la misma. Realmente en un proceso terapéutico el 10% del proceso es voluntad. Después de esto, de este 10%, realmente hay mucho trabajo, un trabajo planeado que busca trabajar desde las herramientas terapéuticas que ya tiene el paciente y las que le pueden ser dadas por el terapeuta y así poder vencer estas conductas o estos consumos problemáticos que le traen problemas a nivel familiar o laboral, social, individual, y que en últimas se guían por una búsqueda de placer. Bueno, cuando hablamos del término de los conceptos claros, lo primero que tenemos que tener claro, valga la redundancia, es el concepto de droga. La droga, una droga es cualquier sustancia, según la OMS, cualquier sustancia que introducida en el organismo altere el sistema nervioso central. Esto nos parece importante aclararlo porque muchas personas conciben que la droga es solamente una sustancia eh, ilegal. Es decir, no concebimos que el licor, el café, el cigarrillo también son drogas, solo que se enmarcan en la categoría de la legalidad, porque pues son sustancias legales, pero aún así son sustancias psicoactivas. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central, igual que la nicotina, y el licor es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, como les decía, estas sustancias se clasifican como droga porque alteran el sistema nervioso central. Esa es como la forma en la que se identifica qué es o no una droga. Bueno, en cuanto a drogas, se pueden clasificar de muchas maneras realmente. Podríamos clasificarlas, como lo acabamos de hacer, por términos de legalidad o ilegalidad, en donde pues, podríamos hablar de muchas otras drogas dentro de lo ilegal, como la marihuana, el perico, la cocaína, el bazuco. Bueno, hay muchas drogas que se podrían clasificar dentro de lo ilegal y dentro de lo ilegal pues, las que tenemos son el licor, claro, eso dependerá también mucho del país, pero en Colombia tenemos como legales actualmente el licor, la cafeína, la taurina, el guaraná, son estimulantes del sistema nervioso central, por cierto, todas estas incluidas en las bebidas energizantes, y pues el cigarrillo también, por supuesto, cuando hablamos de términos de legalidad, pero realmente la clasificación más usual que se le da a las drogas es la clasificación por sus efectos. Efectos en el sistema nervioso central. Tenemos las estimulantes del sistema nervioso central, en donde se clasifica, por ejemplo, el café y la nicotina. También tenemos ahí en estimulantes el perico, la cocaína, el bazuco, que también se puede clasificar como drogas mixtas, porque generan otros estados de conciencia propios de las sustancias alucinógenas. Me refiero al bazuco, pero pues es un estimulante. En alucinógenos tenemos el LSD,
el yagé, bueno, y como depresoras del sistema nervioso central, las más conocidas, la marihuana, el licor, y algunas benzodiazepinas. Bueno, entonces, esto como por clasificar un poco el término de la droga y que nos quede claridad de que realmente una droga es cualquier sustancia que pueda alterar el sistema nervioso central y ya de allí pues parten muchas clasificaciones por su origen, si son naturales o sintéticas, si son legales o ilegales, si son estimulantes, depresoras o alucinógenas, pero bueno, las clasificaciones, pues digamos que ya partirían de lo que yo quiera investigar o cómo quiera identificarlas, pero pues hay muchas formas de clasificar las drogas. El término adicto, este lo vamos a comprender un poco mejor más adelante, pero básicamente, como pueden ver en la diapositiva, es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda patológica de la recompensa o el alivio a través del uso de sustancias u otras acciones. ¿Por qué hacemos esta claridad de sustancias u otras acciones? Bueno, porque actualmente se reconoce una adicción no química, es decir, que no se produce por el consumo de sustancias psicoactivas, sino más bien por una conducta. Esta es la ludopatía, que es el juego compulsivo patológico. Las personas que juegan máquinas, juegos de azar, casinos, la ludopatía es una adicción que ya se reconoce como un trastorno desde el DSM, que es el manual que utilizamos para poder hacer un diagnóstico en enfermedad mental. Bueno, no es el único manual, pero pues es el que les hablaré hoy. Entonces, en el DSM se clasifican ya 11 tipos de drogas dentro de los trastornos adictivos y una conducta adictiva no relacionada con drogas, que es la ludopatía. Realmente esto nos da una posibilidad y es la posibilidad de entender el abuso de drogas desde el trastorno, desde la enfermedad, entendiendo entonces que las personas que tienen una adicción están enfermas, y es lo que les decía en un inicio. Antes se concebía que el dejar una sustancia era meramente voluntad, o lo que se necesitaba era voluntad, pero ahora pues a través de tantos estudios e investigación se entiende que más allá de la voluntad que pueda tener la persona, se necesita un trabajo en equipo de él y de su terapeuta. Habrán personas que abandonen sus consumos únicamente con pura voluntad. Sí, conozco muchos casos también. Eh, Casi siempre tenemos un caso de alguna persona de la tercera edad que fumó cigarrillo toda su vida y en algún punto decidió dejar de consumir. ¿Es posible? Sí, pero es mucho más difícil. Una persona que deje sola, intente dejar por sí sola, por ejemplo, una sustancia como el cigarrillo, tiene un 5% de probabilidad de éxito. Este porcentaje va a aumentar gracias con la planeación, con las estrategias, los recursos terapéuticos, va a hacer que este porcentaje sea más grande y la persona tenga un menor riesgo de recaer en ese consumo problemático. Pero bueno, claro, habrán casos en los que las personas dejan el consumo sin la necesidad de un apoyo terapéutico, meramente guiado por la voluntad o como lo mencionan en grupos como Alcohólicos Anónimos, siguiendo unos pasos específicos. Sin embargo, siempre pues, desde el componente que trabajamos acá recomendaríamos ese acompañamiento terapéutico porque cada caso es diferente y lo que le sirve a uno no le va a servir al otro. Entonces, bueno, es importante que entendamos esto. Es importante que entendamos que la adicción se puede dar tanto por una búsqueda externa de placer, es decir, una sustancia que libere dopamina en el cerebro y esto pues genere placer, como son las drogas de las que hemos hablado anteriormente, pero que esta adicción también se puede generar por conductas. De hecho, ahora, aunque aún no se reconocen, ya se hablan de otro tipo de adicciones, como la adicción a la comida, al sexo, al a los videojuegos, que también se va a incluir en una nueva edición. La adicción a los videojuegos ya se incluirá en una nueva edición de los manuales diagnósticos. Y también, bueno, básicamente el ejercicio, casi cualquier conducta se puede volver adictiva, casi cualquier conducta placentera. ¿De qué dependerá? De factores protectores, factores de riesgo que veremos en un próximo módulo. Pero bueno,
Esto en cuanto a la adicción y en cuanto al trastorno mental, básicamente lo que queremos compartirles es eso, que ahora las enfermedades los consumos problemáticos también se catalogan diagnósticamente como un trastorno, se pueden catalogar como un trastorno mental. No vamos a decir que todo aquel que es usuario de algunas sustancias tiene un trastorno por X consumo, sino que puede llegar a desarrollar un trastorno por ese consumo, que sería el tema de la adicción. Aunque habrán usos responsables o usos moderados, por ejemplo, habrán personas que utilicen licor, pero no sean adictos a esta sustancia, entonces tampoco es la intención de satanizar una sustancia X o Y, sino entender que con cualquier sustancia podemos pasar a un trastorno por uso, consumo de X sustancia. Sí, ya alejándonos del tema de la legalidad, ilegalidad, moralidad o no, eh, hablando desde el tema únicamente patológico, se puede generar ese trastorno, pero no quiere decir que todos lo tengan. Ahora, en cuanto a la adicción, para entenderlo un poco mejor, cómo funciona la adicción en una persona. Bueno, acá con esta gráfica queremos mostrarles mm, cómo describen el proceso adictivo Prochaska y Clemente. Ellos nos dicen que las personas iniciamos con una abstinencia, es decir, no tenemos un consumo o uso de alguna sustancia, nunca la hemos experimentado. Entonces, tenemos un primer consumo, un consumo experimental. Este consumo se puede dar dentro o fuera de la familia. eh, lo que hace que este consumo se perpetúe o continúe sería que la experiencia sea positiva o negativa. Esa primera experiencia de consumo, esa experimentación puede ser tanto positiva como negativa. No tanto el desenlace, sería en lo que nos centramos acá. Es decir, ustedes pueden tener un consumo, un primer consumo, y al otro día sentir como secuelas o el guayabo, en el caso del licor o algún tipo de malestar producto de haber consumido esa sustancia. Entonces podríamos decir, ah, entonces eso es maluco, porque la gente lo repite. Pues porque durante el momento en el que tuvo esa experimentación, se reforzó de manera positiva el uso de esta droga y la persona desea volver a repetir esa experiencia positiva. Entonces, pasamos al consumo social. El consumo social no es consumir cada 8 días con mis amigos o amigas. Un consumo social eh, se refiere a consumir en fechas específicas del año sin abusar de la sustancia en esas fechas. Es decir, es mi cumpleaños y me tomaré una cerveza, un vaso de ron o qué sé yo, consumí ese día en mi cumpleaños. Fui usuario de esta sustancia y cada año, cada X celebraciones, utilizo esa sustancia como un medio de interacción social, pero no abuso de la misma, me tomo una o dos cervezas y ya. Es un uso muy controlado y se da exclusivamente en eventos como especiales o específicos del año. Bueno, después pasamos a ser buscadores. Acá, si bien no hay una dependencia aún, es el lugar en el que más fácil podemos catalogar a la mayoría de las personas que utilizan, que utilizan drogas de manera recreativa. Y un buscador, ¿quién es? El buscador podemos ser cualquiera de nosotros cuando decimos el fin de semana, hey, ¿qué vamos a hacer? Y hacemos una llamada con un amigo o amiga y buscamos que se propicie o que se dé un evento en el que podamos hacer uso de alguna sustancia psicoactiva, sea legal o ilegal, aquí sin distinciones. Entonces el buscador ya hace que tiene como esa necesidad, como en la diapositiva, es esa persona que dice, bueno, quiero consumir, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a llamar a algún amigo o voy a comprarla, ya sé dónde la venden, ya sé cuánto cuesta, bueno, tengo ya un contacto, entonces empieza como a organizar toda una estructura alrededor de ese consumo. Aquí ya puede haber una necesidad entonces del consumo, si bien todavía no hablamos de la dependencia. Después se vuelve un abusador. Abusador es aquella persona que tiene un uso eh, más problemático de la sustancia, que le comienza a generar problemas sociales, como pueden ver en la diapositiva. Estos problemas sociales pueden ser familiares, laborales, pero se centra el abusador, porque aquí pasamos al disfuncional, que es el que tiene ese tipo de problemas, pero el abusador lo que lo representa es que comienza a tener un uso desmedido de la sustancia X o Y.
sea legal o ilegal. Entonces, digamos que consume mucho licor. Entonces, es una persona que comienza a abusar de esta sustancia, que lo hace con mayor frecuencia, que lo hace con mayor intensidad cada vez que toma, o la sustancia que sea, la utiliza con mucha fuerza y además es propio de esta etapa del abusador mezclar diferentes sustancias, véase licor y perico, marihuana y cigarrillo, el cigarrillo y café, son mezclas de diferentes sustancias que, claro, lo que buscan es generar un mayor alivio, una mayor recompensa, una mayor sensación de placer. Y el disfuncional, sí, propiamente ese que comienza a tener estos problemas, ya no encaja funcionalmente en una sociedad a nivel familiar, laboral, individual, afectivo, de pareja, ya no encaja porque sus problemas de consumo empiezan a afectarle diferentes esferas de su vida. Y la dependencia es el punto máximo al que llegamos. Eh, Algunos autores piensan que es un punto sin retorno porque, como pueden ver acá en esta gráfica del lisadero, quiero que se imaginen ustedes subiéndose un lisadero. ¿Qué es más fácil cuando están en la punta? ¿Lanzarse por el lisadero o devolverse? Es mucho más fácil lanzarse, ¿cierto? Entonces, en este caso, mmm, las personas que llegan hasta este punto, sigo creyendo que pueden tener un retorno mucho más difícil, necesitan redes de apoyo fuertes, pero la mayoría de las personas que llegan hasta este punto, pues llegan a, lamentablemente ya a un punto de quedar en situación de calle, con sus redes de apoyo fracturadas, la familia ya les comienza a dar la espalda, por todo el tema que les comentaba que se vuelven disfuncionales. Entonces, aquí es cuando hablamos del trastorno propiamente dicho. Por eso les decía, no quiero patologizar tampoco el consumo. No es nuestra intención con este curso, es prevenir llegar a esa patología y que si ya somos buscadores, digamos, hoy, bueno, ya acá sigue el abuso o ya estoy en el abuso, ¿cómo puedo devolverme antes de seguir subiendo estos escalones? Entonces, bueno, aquí también pues, les recomendamos, obviamente, si se encuentran identificados o si sienten, se sienten identificados en alguno de estos puntos, pueden buscar apoyo con nosotros. Mi correo es bienestar.psicología@caldas.edu.co. Pueden escribirme y buscar apoyo para cualquiera de estas problemáticas que tengan relacionadas con algún tipo de uso o abuso de drogas. Bueno, ahora, y para finalizar con algunos términos importantes que también profundizaremos eh, en un próximo módulo, así que les explicaré brevemente de qué tratan qué significado tienen esas palabras. Entonces, bueno, el síndrome de abstinencia son ese conjunto de signos y síntomas, tanto fisiológicos como psicológicos, que aparecen al dejar de consumir una sustancia a la cual se es dependiente, ¿cierto? Entonces muchas personas no identifican este síndrome de abstinencia porque dicen, no, yo no siento abstinencia, yo no me siento mal, pero porque tienen un uso regular de la sustancia. Algunas sustancias darán mayor o menor síndrome de abstinencia, obviamente hay algunas muy fuertes como el licor la heroína, por ejemplo, por dar ejemplos, son sustancias que pueden tener un síndrome de abstinencia tan grave que puede llevar a una persona a perder la vida. Por lo mismo, cuando se entra en un proceso de desintoxicación por heroína, se acompaña siempre con metadona, lo recomendado, para que así el tránsito de dejar esta droga no genere una descompensación tal que llegue a la muerte de la persona. Pero entonces, claro, los síntomas de la abstinencia varían, tanto en la persona como por la sustancia. Hay sustancias que tienen o que demuestran una menor sintomatología propia de abstinencia, ¿cierto? Algunas son más mentales o más psicológicas que fisiológicas, entonces, por ejemplo, con la marihuana se asocia más eh, sintomatología psicológica, como ansiedad, irritabilidad, ese tipo de sintomatología, mientras que, por ejemplo, con un consumo de licor ya se ven otras sintomatologías fisiológicas, sudoración, dolores físicos. Bueno,
pero eso es básicamente, son un conjunto, pueden ser o fisiológicas meramente o psicológicas, y se dan también muchas veces no solo bueno, por el tema de consumo químico, sino también conductual. Pues a nivel conductual, cuando tenemos alguna dependencia en la conducta, como la ludopatía, también se pueden presentar estos síntomas de abstinencia cuando dejamos el hábito que nos generaba el placer, ¿cierto? También es importante que entiendan que cuando se llega una persona comienza a tener estos síntomas de abstinencia, ya no consume drogas para conseguir placer, alivio o recompensas, sino para disminuir el dolor. Entonces, claro, en el punto de dependencia, la persona ya no sigue consumiendo porque quiera sentirse bien, consume para evitar sentirse mal, para evitar estos síntomas de la abstinencia. Entonces, esto normalmente es lo que hace que la persona vuelva a consumir en la abstinencia. Es lo que hace que querramos volver a consumir alguna droga para evitar el malestar que nos genera el estar sobrios o abstemios. La tolerancia se las voy a explicar de la siguiente manera. Acá dice, proceso que obliga a aumentar progresivamente la cantidad de sustancia consumida con el fin de mantener determinado efecto gratificante. Digamos que vamos a hacer un ejemplo con el licor. Imaginémonos una montañita, ¿cierto? Cuando comenzamos a consumir licor con una baja dosis, consumimos y no nos va a generar un efecto de embriaguez, no nos va a llegar a la borrachera, pero vamos a conseguir ese efecto placentero que necesitábamos o que buscábamos, ¿cierto? Comenzamos a consumir y cada vez necesitamos un poco más para poder tener ese efecto gratificante. Entonces comenzamos a subir la montañita y comenzamos a aumentar también ese consumo, hasta que llegamos a un punto de tolerancia en el cual como que nos pasmamos, por decirlo de alguna manera, y ya no conseguimos el efecto gratificante. Ahí muchas veces se da el abuso y, y comenzamos a consumir otras sustancias, y después de que rebasamos ese umbral de tolerancia, llegamos a un punto que seguramente ustedes conocerán a algún familiar o amigo que ya por la edad, por el tiempo que lleva consumiendo, con una cantidad muy baja, tiene un golpe muy fuerte de los efectos de esta sustancia, ¿cierto? Entonces ya se emborracha con nada. Hablando de la marihuana, por ejemplo, también la persona comienza a consumir más conforme va incrementando su uso, ¿cierto? Entonces ya todo el día está consumiendo, pero llega a ese punto de tolerancia también, y luego ya, pero esto es porque se empieza a generar un deterioro en la persona, tanto física como psicológicamente hablando, pues psicológicamente por sus redes de apoyo que se comienzan a deteriorar y se comienza a volver una persona disfuncional, y físicamente porque pues la droga altera el funcionamiento normal del organismo. Entonces llegará un punto en el que, por ejemplo, volviendo al tema del licor, se tomarán dos cervezas y caen. Bueno, conocemos, seguramente conocen a alguna persona así que tuvo un uso o un abuso de esta sustancia en su juventud y llega a un punto o una edad en la que ya cualquier cosa lo embriaga. Pero es porque rebasó ese umbral de tolerancia, ¿sí? Abusó de esta sustancia, y eso le llevó a consumir cada vez más y a consumir otras cosas y a llegar a un punto en el que ya no tolera las sustancias, pero pues ya no la tolera y pues se embriaga fácilmente. Puede pasar lo mismo con todas las drogas. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, del ciclo de la adicción, cuando hablamos de la abstinencia, la tolerancia, todo esto varía mucho dependiendo de la droga que se consuma. Habrá algunas personas que son más tolerantes también que otras, ¿cierto? Yo podría tener una predisposición genética que me haga un poco más tolerante al consumo de licor que mi amigo. Entonces, bueno, también va eso, el peso de la persona, eh, influye también su alimentación, en qué tan fuerte le pueda pegar alguna sustancia. Pero entonces todo esto quiero aclarar que influye mucho el tema de qué droga es. No es lo mismo generar una dependencia al café que generar el cigarrillo. El cigarrillo es muy adictivo, la nicotina propiamente, porque el cigarrillo tiene miles de químicos, pero pues la nicotina propiamente es una de las sustancias más adictivas, igual que la heroína. Entonces, incluso la ponen la nicotina al mismo nivel que la heroína y la cocaína. Entonces, claro, adquirir una dependencia a estas sustancias es mucho más rápido
tiene un menor tiempo en cuanto a la experimentación inicial, pasar a ser social. Digamos que no se cumplen ciertos escalones, sino que se salta inmediatamente, pero porque tiene un componente mucho más adictivo que otras drogas, ¿no? Hay drogas más menos adictivas que otras. Entonces, todo esto va a afectar. Y por último, el tema de la ansiedad por consumo o craving. Esta ansiedad, esta la vamos a hablar más adelante a mayor profundidad. Únicamente les queremos pues como comentar que realmente este tipo de ansiedad lo describen diferentes autores. Acá se les va a hablar desde la postura de Aaron Beck, pero otros autores también lo describen realmente con muchas semejanzas, también los dividen en cuatro tipos y que son semejantes entre sí, por eso nos parece oportuno pues mostrarles solo una para no mostrarles el gran despliegue que puede haber. En las diapositivas de este módulo también van a encontrar una explicación más, perdón, de este módulo, no, en las diapositivas del módulo que trabaja Craving van a encontrar unas información mucho más detallada de los diferentes autores. Pero pues para hacer el cuento corto en este punto, que solamente vamos a hablar de los conceptos claves, el craving es ese deseo que hace que la persona abandone la abstinencia, ¿sí? Digamos que cuando yo estoy en un proceso de desintoxicación o quiero dejar de consumir alguna sustancia, habrán ciertos factores que me llevarán a volver a consumir. Estos son los cuatro tipos de craving. No voy a entrar en detalle en ellos porque, como les digo, habrá un módulo dedicado únicamente a trabajar este tema, en donde ya les entregarán herramientas también para que ustedes puedan eh, entender un poco más de qué trata el craving y cómo se maneja, tanto en ustedes si sienten la necesidad como en un familiar o un amigo, pero básicamente es un deseo que nos lleva a abandonar la abstinencia y pues hay cuatro formas en las que se manifiesta. Como les digo, ya las verán a profundidad en un próximo módulo. Bueno, les agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Espero que los módulos que estamos viendo durante el curso sean de su agrado y les estén realmente aportando algo y que pueda llevarlos a una comprensión distinta de lo que son las drogas, qué son las adicciones y cómo se puede trabajar en ellas y cómo pueden también buscar apoyo en caso tal de que ustedes sientan la necesidad. Van a saber que cuentan con nosotros desde la Oficina de Bienestar Universitario y desde la IPS de Caldas. Tenemos un equipo muy amplio de psicólogos dispuestos a apoyarlos. Que estén muy bien.